Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, te invito a suscribirte a nuestro canal. Si disfrutas de relatos llenos de misterio y oscuridad, asegúrate de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, prepárate para adentrarte en lo desconocido, y recuerda, en este canal siempre hay lugar para el horror. Los golpes resonaban en el vacío del gimnasio como martillazos en un ataúd. Marcos, con el rostro cubierto de sudor y las manos hinchadas bajo las vendas ensangrentadas, descargaba toda su frustración contra el saco de boxeo. Respiraba con dificultad, agotado, pero no quería detenerse. Sentía que el tiempo se le escapaba, como si sus sueños estuvieran muriendo frente a él. Había entrenado día y noche, sacrificado su cuerpo y su mente para alcanzar el nivel profesional, pero cada vez que subía al ring, algo faltaba. Era bueno, pero no lo suficiente. Sabía que no sería más que otro boxeador del montón. Esa sensación de insuficiencia lo corroía por dentro. Su familia lo necesitaba, el dinero escaseaba, y la presión era insostenible. Se miró en el espejo del gimnasio y vio, en lugar de un atleta, a un hombre derrotado. Fue entonces cuando notó algo extraño en el reflejo. Una figura, apenas perceptible, lo observaba desde las sombras de la sala. «Quieres ser el mejor, ¿verdad?», susurró una voz áspera detrás de él. Marco se giró bruscamente, pero no había nadie. Su corazón latía desbocado. La sensación de que algo o alguien lo estaba acechando lo envolvía. «¿Quién eres?», gritó, su voz rebotando en las paredes. «Alguien que puede darte lo que deseas, si estás dispuesto a pagar el precio», dijo la voz nuevamente, esta vez resonando dentro de su mente. La oferta rondó su cabeza por días, como una melodía siniestra que no podía quitarse de la mente. Marco sabía que no debía considerar la posibilidad de vender su alma, pero la promesa de grandeza era demasiado tentadora. Cada vez que fallaba en un combate o recibía una paliza en los entrenamientos, la voz volvía, más fuerte y persuasiva. Su vida no era fácil. Provenía de una familia que apenas tenía para sobrevivir. Había dejado la escuela temprano para ayudar a su madre, y ahora solo veía el boxeo como su única oportunidad de salir adelante. Pero cada vez que se acercaba al éxito, sentía que algo lo empujaba de nuevo al abismo del fracaso. Una noche, después de una amarga derrota en un torneo local, lo vio. Estaba sentado en una esquina del vestuario, un hombre delgado con un traje negro impecable y una sonrisa que no transmitía nada más que peligro. «No tienes que sufrir más», le dijo el hombre. «Solo di la palabra, y todo esto será tuyo, el éxito, la fama, el dinero. Lo único que necesito es tu alma». Marcos, con el rostro cubierto de sangre y frustración, lo miró fijamente. Sabía que estaba mal, pero ¿qué tenía que perder? «Está bien», susurró, sellando su destino. Al principio, todo parecía normal. Los entrenamientos mejoraron, sus reflejos eran más rápidos, sus golpes más precisos. Empezó a ganar combates con una facilidad que nunca había experimentado. Pero poco a poco, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Durante un combate especialmente duro, sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante, como si algo más lo estuviera moviendo. Su oponente cayó al suelo de manera extraña, con una mirada de terror en los ojos. Esa noche, tuvo una pesadilla. Se vio a sí mismo en el ring, pero no como un hombre. Era una bestia, con los ojos rojos brillantes y la piel cubierta de cicatrices. En las gradas, una figura oscura lo observaba, sonriendo. Cada combate se volvía más extraño. Sus oponentes parecían aterrados antes de siquiera lanzarse a pelear. Sus golpes, que antes eran poderosos, ahora parecían tener una fuerza sobrenatural detrás. Los murmullos entre los entrenadores y los promotores comenzaban a sonar. «Algo no está bien con ese chico», decían algunos. Marcos notaba los cambios en su cuerpo. Sus manos temblaban sin motivo, y sus ojos, a veces, parecían reflejar un destello extraño en el espejo.
A pesar del éxito, empezaba a sentir que ya no era completamente el mismo. En uno de sus combates más importantes, la atmósfera en el estadio era pesada, casi sofocante. El público rugía, pero Marcos no escuchaba nada. Solo sentía la presencia del diablo, observando desde algún rincón oscuro. Y entonces, cuando su oponente cayó al suelo, con la mandíbula rota y los ojos vacíos de vida, comprendió algo aterrador: el pacto no solo le daba poder, lo estaba consumiendo. El hombre del traje negro empezó a aparecer más a menudo, no solo en sus sueños, sino en los rincones oscuros de su vida diaria. A veces, cuando entrenaba solo en el gimnasio, lo veía observándolo, siempre con esa sonrisa perturbadora. Marcos empezaba a perder el control. Su ambición lo había llevado a la cima, pero sentía que algo más lo estaba arrastrando hacia el abismo. Su éxito comenzó a tener un precio: pesadillas que no terminaban cuando despertaba, cambios en su cuerpo que no podía explicar, y una sensación constante de que estaba perdiendo todo lo que alguna vez fue humano. Una noche, después de un combate brutal en el que su oponente fue llevado de urgencia al hospital, Marcos se encontró frente a un espejo en su camerino. Pero esta vez, la figura que lo observaba no era solo una sombra en el fondo. Era él, pero transformado, con ojos rojos y una sonrisa siniestra, la misma que había visto en sus pesadillas. El precio siempre se paga, Marcos, susurró la figura, mientras su reflejo comenzaba a deformarse en algo inhumano. Y entonces lo entendió. No había escapatoria. Marcos se despertó con un sobresalto en medio de la noche, su respiración agitada. Las imágenes de la pelea del día anterior aún estaban frescas en su mente. No podía olvidar la mirada de terror en los ojos de su oponente justo antes de caer, como si hubiera visto algo que no pertenecía a este mundo. Algo que Marcos no controlaba. El vestuario estaba en penumbra, solo iluminado por la tenue luz de una lámpara que parpadeaba. Se levantó de la cama, su cuerpo aún dolorido por los golpes, pero había algo más. Un dolor extraño, profundo, que no tenía nada que ver con las heridas físicas. Caminó hacia el espejo del pequeño baño del gimnasio donde solía dormir cuando no quería volver a casa. Se miró a los ojos y por un momento, no reconoció al hombre que lo observaba desde el reflejo. El cansancio se había apoderado de su rostro, pero había algo más. Una sombra, una especie de oscuridad que parecía haberse instalado en sus pupilas. Esto no está bien, pensó, mientras una punzada de miedo comenzaba a brotar desde su interior. Habían pasado semanas desde que selló el pacto con aquel hombre misterioso, y al principio, todo parecía ir de maravilla. Ganaba combates con una facilidad inquietante, su nombre empezaba a ser mencionado en los círculos de boxeo profesional, y las ofertas para peleas más grandes llegaban sin parar. Pero ahora, empezaba a notar las pequeñas señales, esos detalles que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora lo atormentaban. No era solo la fuerza sobrenatural que sentía en sus golpes, ni los murmullos entre los entrenadores. Era el miedo creciente de que ya no era dueño de su propio destino. Esa noche, después de su combate más reciente, había vuelto al gimnasio. El hombre del traje negro no apareció durante la pelea, pero Marcos sabía que estaba allí, observando, como siempre. Esa presencia lo seguía a todas partes, incluso cuando estaba solo, incluso cuando creía que nadie lo vigilaba. Cerró el grifo del lavabo y se dirigió hacia las sombras del gimnasio. Las luces parpadeaban débilmente, creando figuras danzantes en las paredes, como si algo más estuviera allí con él. No pienses en eso, se dijo a sí mismo, pero era imposible. Sabía que el precio por lo que había hecho estaba empezando a cobrar forma, pero aún no sabía cuál sería el costo final. Decidió entrenar, como lo hacía siempre que la ansiedad lo invadía. Golpear algo físico le permitía sentir que aún tenía control sobre su cuerpo, sobre su vida. Se vendó las manos con movimientos automáticos, casi como un ritual que lo había acompañado durante años. Pero esta vez, al apretar las vendas, sintió algo diferente. Un frío que atravesaba su piel, como si sus manos ya no le pertenecieran.
Comenzó a golpear el saco de boxeo, los golpes resonaban en la sala vacía. 1, 2, 3 golpes, el ritmo era perfecto, sus músculos respondían con una precisión impecable, pero había algo inquietante en la forma en que su cuerpo se movía. Como si él fuera un mero espectador de sus propios movimientos. El saco se balanceaba violentamente con cada golpe, pero Marcos no podía dejar de notar cómo sus manos ya no parecían las suyas. Golpe tras golpe, su respiración se hacía más pesada, su corazón latía con fuerza, pero no era el agotamiento lo que lo preocupaba. Era la sensación de que algo más, algo dentro de él, lo impulsaba. Era como si hubiera una fuerza extraña en sus puños, algo que iba más allá de la pura habilidad o el entrenamiento. Algo oscuro. De repente, el saco se desgarró. La lona se abrió en un corte limpio, como si hubiera sido atravesada por cuchillas invisibles, y la arena comenzó a derramarse lentamente. Marcos se detuvo en seco, observando con incredulidad. Eso no era normal. Nunca había visto un saco romperse así, no con un simple golpe. Se alejó, tratando de controlar la creciente sensación de pánico. Respiraba rápido, sus manos temblaban. Estaba seguro de que algo estaba cambiando dentro de él, algo que no podía entender ni controlar. Se dejó caer en uno de los bancos de pesas, pasando las manos por su rostro, tratando de calmarse, pero la sensación de que todo estaba desmoronándose a su alrededor lo aplastaba. El hombre del traje negro apareció de nuevo, como una sombra que siempre estaba cerca. No lo había visto, pero lo sentía. Su presencia era tan palpable como el frío que ahora inundaba la sala. «Sabes que esto es solo el principio», murmuró la voz en su mente, con un tono burlón. «Tú pediste el poder. Ahora, el poder te consume». Marcos cerró los ojos, apretando los puños. Quería gritar, quería luchar contra esa voz, pero algo lo detenía. Era como si una parte de él estuviera de acuerdo con las palabras. ¿No había sido eso lo que siempre quiso? Ser el mejor, ser invencible, costara lo que costara. Pero ahora, comenzaba a preguntarse si el precio sería demasiado alto. Afuera, el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. La luz entraba por las ventanas del gimnasio, pero no traía consuelo. Marcos sabía que cada día que pasaba, el pacto lo arrastraba más y más hacia el abismo. Se levantó lentamente del banco, mirando las sombras que aún parecían moverse en las esquinas de la sala. Tenía que continuar, tenía que seguir peleando. Después de todo, ya no podía retroceder. Sus manos, aún envueltas en las vendas ensangrentadas, temblaban levemente. Pero en el fondo de su mente, sabía que el verdadero combate no se libraría en el ring. Las siguientes semanas transcurrieron en una bruma de entrenamiento y peleas. Marcos se convirtió en un fenómeno. Cada vez que subía al ring, sus oponentes caían uno tras otro, no tenían oportunidad. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que Marcos era una fuerza imparable, otros susurraban que algo no estaba bien con él. Su éxito era demasiado rápido, demasiado extraño. Nadie alcanzaba ese nivel en tan poco tiempo. Pero mientras su reputación crecía, también lo hacía el miedo en su interior. Los combates se hacían más fáciles, casi automáticos. Entraba al ring y, sin esfuerzo aparente, derribaba a hombres que alguna vez lo habrían superado en técnica y fuerza. Pero con cada victoria, sentía que algo en él se erosionaba. No era solo la adrenalina del combate, era una sensación de pérdida, como si cada triunfo le costara algo más que el sudor y la sangre. El gimnasio en el que solía entrenar se había convertido en un lugar más frío y oscuro. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y Marcos sentía que siempre lo observaban. Durante los entrenamientos, a veces perdía la noción del tiempo. Golpeaba el saco de boxeo sin cesar hasta que su entrenador, Rogelio, lo sacaba de ese trance con un grito. «Marcos, basta ya. Estás destruyendo el equipo, mira cómo tienes las manos». Marcos miraba sus nudillos envueltos en vendas empapadas de sangre.
Lo que antes eran simples golpes de práctica, ahora dejaban profundas marcas en los sacos de arena, que se desgarraban como si estuvieran hechos de papel. Sentía un cansancio profundo, pero al mismo tiempo, una energía oscura lo impulsaba a seguir. Era como si una fuerza dentro de él no quisiera detenerse, no hasta haberlo consumido todo. Una noche, después de otro combate fácil en el que noquear a su oponente le había tomado menos de un minuto, decidió caminar por las calles oscuras de la ciudad. Sentía la necesidad de alejarse del ruido de las luces y las cámaras que lo seguían. Todo se había vuelto tan distante, tan irreal. Sus pasos resonaban en las aceras vacías, mientras las luces de las farolas titilaban como si también estuvieran a punto de apagarse. A lo lejos, en un callejón oscuro, vio una figura. Al principio pensó que era un indigente, pero cuando la figura levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Marcos y de inmediato supo que algo andaba mal. Ese hombre lo observaba desde las sombras con una intensidad escalofriante, como si lo conociera. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, sin saber por qué, comenzó a caminar hacia él, como si una fuerza invisible lo empujara. «Has progresado», dijo el hombre cuando Marcos se detuvo frente a él. Su voz era suave, pero con un tono que hacía eco en la mente de Marcos. No lo había visto antes, pero esa voz era inconfundible. Era la misma que había escuchado en sus sueños, la misma que lo atormentaba desde que hizo el pacto. El hombre tenía el rostro oculto en sombras, pero una sonrisa torcida se dibujaba bajo la luz tenue del callejón. «Sabes que esto no es el final», continuó el hombre. «Solo estás empezando a comprender el verdadero poder que te he otorgado». Marcos intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Sentía una presión en el pecho, como si el aire mismo se volviera pesado. Ese hombre, ese ser, no era humano. Lo sabía desde el fondo de su ser, pero era incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que escuchar. «Has ganado todas las peleas, pero te has dado cuenta, ¿verdad?». La sonrisa del hombre se ensanchó, revelando unos dientes afilados. «El verdadero combate aún está por llegar». Marcos retrocedió un paso, pero el hombre avanzó, su figura parecía alargarse, deformarse en la oscuridad. «Cada victoria tiene un precio, Marcos. ¿Creías que podías ganar sin pagar lo que me debes?». Susurró, su voz ahora resonaba como un eco interminable en la cabeza de Marcos. «Tu éxito no fue gratuito, y ahora estás empezando a sentir las consecuencias». El boxeador apretó los puños, tratando de contener el terror que se apoderaba de él. Pero no podía evitarlo. En ese momento lo supo, cada vez que subía al ring, cada golpe, cada victoria, le costaba algo más que su esfuerzo. Estaba perdiendo partes de sí mismo. No solo físicamente, aunque cada vez era más obvio. Sus manos, que solían ser fuertes pero humanas, ahora parecían extrañas, casi desfiguradas, endurecidas por una fuerza que no era natural. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar finalmente, su voz temblorosa. «Lo que siempre he querido», respondió el hombre. «Quiero tu alma, Marcos. Y cada pelea te acerca más a ese momento». Marcos retrocedió nuevamente, su mente luchaba por encontrar una salida, por una forma de liberarse. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Había hecho el pacto y ahora debía vivir con las consecuencias. El hombre se desvaneció en la oscuridad, dejando a Marcos solo en el callejón. El frío de la noche lo rodeaba, pero el verdadero frío venía de dentro de él, de la oscuridad que crecía lentamente en su interior, consumiéndolo poco a poco. Sabía que ya no podía huir. Solo podía continuar, peleando, hasta que ya no quedara nada de él. Regresó al gimnasio en silencio, sus pasos pesados, su mente nublada por el miedo. Rogelio lo esperaba, sentado en una de las sillas, con una expresión grave en el rostro. «Marcos, tenemos que hablar», dijo su entrenador, levantándose lentamente. Esto ya no es normal. Estás cambiando, y no para bien». Marcos lo miró, sin saber cómo responder.
Rogelio era como un padre para él, el único que había estado a su lado desde el principio. Pero incluso él, en sus ojos, podía ver el miedo. No sé qué está pasando, pero no eres el mismo, continuó Rogelio. Tienes que detenerte, antes de que sea demasiado tarde. Pero Marcos sabía que no podía detenerse. Ya no. Marcos permaneció en silencio, observando a Rogelio, quien lo miraba con preocupación. Las palabras de su entrenador flotaban en el aire, pero el boxeador apenas podía concentrarse en ellas. Algo en su interior, esa fuerza oscura que crecía desde que había hecho el pacto, le impedía pensar con claridad. Sentía la urgencia de seguir, de no parar, pero también la angustia de lo que eso significaba. No puedo detenerme, dijo finalmente, con la voz ronca, casi como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Rogelio frunció el ceño, su preocupación era palpable. Se acercó a Marcos y lo miró directamente a los ojos, buscando alguna señal de su pupilo, el joven que había entrenado desde cero, el hombre que, a pesar de sus dificultades, había demostrado ser más que un simple boxeador. Pero lo que vio fue un vacío, algo desconocido y aterrador. Marcos, estás jugando con fuego. He visto a otros boxeadores caer por menos que esto. No sé qué está pasando contigo, pero no puedes seguir así. Rogelio hizo una pausa, como si no supiera cómo continuar. Ya no eres el mismo. Marcos desvió la mirada. Sabía que su entrenador tenía razón, pero había algo más, algo que Rogelio no podía entender. No se trataba solo de las peleas, no solo de la fama o el éxito. Había algo más profundo, algo que lo había atado a ese destino oscuro desde el momento en que aceptó el pacto. No puedo explicártelo, murmuró, sintiendo una presión en su pecho que lo sofocaba. No puedes entenderlo. Rogelio suspiró, pasando una mano por su cabello canoso, claramente frustrado. Dímelo, entonces. Dime qué es lo que te tiene así. ¿Es el dinero? ¿La fama? Porque te juro, chico, nada de eso vale lo que estás perdiendo. Marcos apretó los puños, sintiendo sus nudillos crujir bajo la presión. No era ni el dinero ni la fama lo que lo había llevado hasta ahí. Se trataba de la desesperación, de la necesidad de ser alguien, de escapar de la vida que lo consumía en la pobreza, en la mediocridad. Había creído que el pacto lo salvaría, pero en su lugar, lo había condenado. No es solo eso, Rogelio. Hice algo que no puedo deshacer, confesó finalmente, con la voz apenas audible. Rogelio lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su entrenador, que había visto tanto en el mundo del boxeo, sabía que lo que Marcos estaba por decir era grave. ¿Qué hiciste, hijo? Preguntó finalmente, su tono más suave, pero cargado de tensión. Marcos dudó, luchando contra el impulso de mantener el secreto, de no cargar a Rogelio con su maldición. Pero sabía que debía decirlo, aunque fuera para liberarse de la presión que lo estaba aplastando. Hice un pacto, dijo finalmente, sin rodeos. Un pacto con alguien que no es humano. Rogelio lo miró con incredulidad. Sus labios se entreabrieron como si quisiera reír, pero al ver la seriedad en los ojos de Marcos, su expresión cambió de inmediato. ¿De qué hablas?, preguntó, claramente confundido. ¿Qué pacto? Marcos respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. Recordó aquella noche, la desesperación, la promesa de poder, la figura oscura que le había ofrecido lo que más deseaba. Y el precio que había aceptado pagar. No sé quién era, o mejor dicho, qué era. Solo sé que me ofreció lo que siempre había soñado, ser el mejor, ser invencible. Y lo acepté, sin pensarlo, sin darme cuenta de lo que realmente significaba. Rogelio se llevó las manos a la cabeza, claramente sin saber cómo reaccionar. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y escepticismo. ¿Estás diciendo que hiciste un trato con el diablo?, preguntó en voz baja, como si pronunciar esas palabras fuera una blasfemia.
Marcos asintió lentamente. Había sido ingenuo, había pensado que era solo una metáfora, un símbolo de su ambición desmedida. Pero con cada victoria, con cada pelea, había empezado a ver la verdad detrás de ese pacto. El diablo, o lo que fuera esa entidad, le había dado exactamente lo que quería, pero a un precio mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Desde entonces, no he sido el mismo. Mis peleas, mis victorias, todo es gracias a él. Pero también siento que estoy perdiendo algo cada vez que gano. Como si me estuviera devorando poco a poco. Rogelio se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No sabía si debía creerlo o pensar que Marcos estaba sufriendo una especie de crisis mental, tal vez producto del estrés, las peleas o incluso los golpes que había recibido a lo largo de su carrera. Marcos, lo que me estás diciendo, Rogelio hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé qué pensar, pero lo que sí sé es que algo anda mal contigo. No es normal que te estés comportando de esta manera, ni física ni mentalmente. Marcos asintió. Sabía que Rogelio tenía razón, pero también sabía que no había vuelta atrás. El pacto estaba hecho, y ahora solo podía continuar por el camino que había elegido, aunque eso significara perderse a sí mismo en el proceso. No sé cómo revertirlo, dijo en voz baja. Y siento que el tiempo se está acabando. Rogelio lo observó con una mirada triste, sabiendo que, aunque quería ayudarlo, estaba completamente fuera de su control. Lo que Marcos enfrentaba iba más allá del boxeo, más allá del deporte o incluso de la vida misma. Entonces tenemos que encontrar una manera, dijo finalmente, con un tono decidido. No voy a dejar que esto te destruya. Marcos quería creerle. Quería pensar que todavía había una oportunidad de escapar, pero en el fondo, sabía que el diablo no hacía tratos que se pudieran deshacer tan fácilmente. El siguiente combate fue uno de los más importantes de su carrera. Se enfrentaba a un boxeador veterano, alguien que, en otro momento, habría considerado imposible de derrotar. Pero ahora, con el poder oscuro que lo impulsaba, sentía que la victoria era inevitable. El estadio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente y el rugido del público llenaba el aire. Pero Marcos apenas lo notaba. Su mente estaba en otra parte, en las sombras que lo acechaban, en el pacto que lo ataba, en el hombre en las sombras que lo observaba desde lo más profundo de su subconsciente. El combate comenzó, y como siempre, sus golpes eran implacables. Cada puño que lanzaba parecía tener una fuerza sobrehumana, y su oponente, por más que intentaba defenderse, no podía hacer nada. Cada impacto resonaba como un eco en la arena, pero también dentro de él. Con cada golpe, sentía que algo en su interior se rompía, que algo oscuro lo consumía. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, lo vio. En la multitud, entre el caos del público, la figura del hombre del callejón, sonriendo desde las sombras. Marcos titubeó. Marcos, con la vista fija en la figura entre la multitud, sintió una punzada helada en su pecho. El hombre del callejón, el que le había ofrecido el pacto, estaba ahí, sonriendo con una satisfacción macabra. El boxeador titubeó, y en ese momento, su oponente, que hasta entonces había estado al borde de la derrota, aprovechó la oportunidad y lanzó un golpe inesperado. El puño de su contrincante impactó directo en el rostro de Marcos, enviándolo al suelo. El sonido de su caída resonó en el estadio, y el público quedó en un silencio absoluto. Desde el suelo, mientras la sangre goteaba por su rostro, Marcos intentó levantarse. Pero su cuerpo ya no le respondía. La fuerza oscura que lo había impulsado hasta ese momento lo abandonaba, como si el pacto finalmente estuviera reclamando lo que era suyo. Las luces del estadio se sentían distantes, como si el mundo a su alrededor comenzara a desvanecerse. Entre las sombras que lo rodeaban, la figura del hombre del pacto se acercaba lentamente, con cada paso cargado de una terrible certeza. «Has cumplido tu parte, Marcos», dijo con voz suave, aunque cargada de una oscuridad infinita.
pero ahora es mi turno. Marcos, con los ojos llenos de desesperación, intentó hablar, pedir una segunda oportunidad, pero las palabras no salían. Sabía que no había marcha atrás. El precio de su éxito había sido demasiado alto y ahora lo estaba pagando. El conteo del árbitro avanzaba, pero Marcos no lo escuchaba. Su visión se volvió borrosa y la última imagen que vio antes de que todo se apagara fue la sonrisa del diablo, satisfecha con su victoria final. El sonido de la campana marcó su derrota en el ring, pero en el fondo, Marcos sabía que su verdadera derrota había ocurrido mucho antes, en ese oscuro callejón cuando había sellado su destino.